Hace muchos años, en un pequeño pueblo alpino envuelto en un halo de misterio y superstición, vivía una leyenda aterradora que susurraban los ancianos alrededor del fuego en las noches más oscuras. La historia hablaba de un espíritu maligno conocido como el Caminante de las Cumbres, cuya sola mención llenaba de temor los corazones de los habitantes. Se decía que este ser vagaba sin descanso por los senderos más empinados y peligrosos de las montañas, buscando venganza contra aquellos que osaran desafiar su dominio. Mi nombre es Marcus, y como guía de montaña, había escuchado innumerables relatos sobre el caminante a lo largo de los años. Nunca me había encontrado con dicho ser en mis numerosos trabajos. De hecho, la leyenda venía bien a mi negocio. Muchos turistas se acercaban al pueblo con la esperanza de cruzarse con el caminante mientras realizábamos las subidas a la montaña. Pero lo cierto es que cada vez que narraban la leyenda en el pueblo, la atmósfera se cargaba de una tensión palpable que envolvía a todos en un escalofrío. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los más jóvenes, hasta que una noche, la luna arrojó una luz fantasmal sobre las cumbres nevadas, y me vi obligado a enfrentar la verdadera pesadilla de la que me habían hablado toda mi vida. La luna llena iluminaba el pueblo cuando un grupo de excursionistas llegados hacía unas pocas decidió desafiar el misterio que rodeaba al caminante y subir al pico más alto de la región de noche. Aunque los lugareños se asombraron y les advirtieron sobre el peligro, el grupo estaba decidido a conquistar la montaña y probar su valía. Como parecían extremadamente decididos, me ofrecí a guiarlos en una pequeña ruta para que no se perdieran en la oscuridad. Sin embargo, se negaron alegando que mi interés sería para evitar que encontraran al ser. Insistí en los peligros de realizar el camino de noche en un sitio que no conocían, pero solo conseguí convencer a uno de ellos. Los demás prefirieron desafiar la montaña sin ayuda, desestimando las advertencias como supersticiones infundadas. Discutiendo con su compañero, decidieron tomar una ruta alternativa a la nuestra. Con temor en el corazón, iniciamos nuestro ascenso en aquella noche oscura y lúgubre. A medida que avanzábamos, una densa niebla comenzó a envolvernos, devorando los contornos de los árboles y desdibujando los caminos familiares. El aire se llenó de un silencio ominoso, solo roto por nuestros pasos y el ocasional crujido de la nieve bajo nuestros pies. En cada bocanada de viento frío, parecía escuchar susurros lejanos y siniestros que me ponían los pelos de punta. Me volví hacia el hombre para convencerle de interrumpir la subida. Las condiciones estaban empeorando por momentos y era un riesgo que no debíamos correr. Sin embargo, un sonido me interrumpió. Escuchamos un susurro inquietante en la brisa nocturna, como si las montañas hablaran en voz baja. Mi compañero susurró atemorizado y emocionado que estaba a punto de confirmar la presencia del caminante. Nos miramos, y sentimos un escalofrío recorrer nuestra columna vertebral. No podíamos ver nada más allá de unos metros, pero sabíamos que algo acechaba en la oscuridad, vigilándonos desde las alturas. Me costó un poco convencerle, pero al final empezamos el camino de vuelta. La ruta que empezamos a desandar se volvió más peligrosa, y cada paso que dábamos estaba lleno de incertidumbre. La nieve se volvía traicionera, los tramos empinados de la ruta se volvían más resbaladizos y difíciles de escalar. El frío se intensificó y nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos, como tamborileando un presagio inminente. Esos cambios no eran comunes en la zona, y empecé a temer la dificultad de la vuelta a la seguridad. El viento soplaba con fuerza, y por un momento,
creímos que era solo el eco del viento entre las rocas. Sin embargo, el susurro persistente tenía un matiz inexplicable, como si fueran susurros siniestros y malévolos que llegaban desde las profundidades de la montaña. En ese momento, una forma oscura emergió de la niebla, avanzando hacia nosotros con una elegancia sobrenatural. A pesar de mi incredulidad, comprendí que era el caminante de las cumbres. Su figura estaba envuelta en harapos, y sus ojos eran dos luces tenebrosas penetrantes que parecían mirar directamente en nuestras almas. Se movía con una agilidad sobrenatural, flotando sobre la nieve en lugar de pisarla, como si la montaña misma le rindiera homenaje. Mi compañero y yo quedamos petrificados por el miedo, incapaces de mover un músculo. Mi corazón se detuvo por un instante, sintiendo que la muerte misma había descendido sobre nosotros. Nos sentimos vulnerables y desprotegidos, como si nuestros secretos más íntimos fueran revelados ante esta entidad misteriosa. El espíritu maligno se acercó a nosotros, y su risa siniestra retumbó en todo el valle, como el eco de la muerte. El caminante habló en una lengua desconocida, pero sus palabras resonaron en nuestros oídos con una inquietante claridad. Sus palabras eran una advertencia oscura y escalofriante: los atrevidos serán castigados por desafiar la majestuosidad de la montaña. Vosotros, que habéis osado ascender a las alturas sagradas, enfrentaréis las consecuencias de vuestra arrogancia. Era una figura enigmática y terrorífica que parecía fusionarse con el paisaje alpino. Su presencia emanaba un aura de oscuridad y malevolencia que hacía que cada nervio en mi cuerpo se erizara. Su figura, envuelta en harapos desgastados por el tiempo y la intemperie, lo dotaba de un aspecto fantasmal y desgarrador. Sus ojos, brillantes y ardientes, eran perturbadores. Parecían contener el fuego del inframundo, capaces de penetrar en las almas de los incautos que osaban cruzar su camino. Su mirada no solo era intensa, sino que parecía atravesar todas las capas de la realidad, como si pudiera leer nuestros más oscuros secretos y miedos más profundos. A pesar de su apariencia etérea, se movía con una agilidad sobrenatural. Sus pasos eran ligeros y flotantes, como si la gravedad no tuviera control sobre él. Cada movimiento era grácil y casi etéreo, lo que lo hacía parecer más una criatura de pesadilla que un ser humano. Cuando hablaba, su voz resonaba en el aire como un eco lejano de ultratumba. Hablaba en una lengua desconocida para nosotros, pero sus palabras tenían un eco inquietante que dejaba claro que su mensaje era de advertencia y peligro. Los harapos que cubrían su cuerpo ondeaban con el viento, dándole una apariencia etérea y eterna. Parecía ser una entidad que había existido desde tiempos inmemoriales, un guardián antiguo y misterioso de las cumbres sagradas. Nuestras piernas temblaban, pero intentamos mantenernos firmes. Sin embargo, antes de que pudiéramos reaccionar, el caminante levantó sus manos y una ráfaga de viento gélido nos envolvió, arrojándonos hacia atrás con una fuerza sobrenatural. Caímos sobre la nieve, luchando por respirar mientras el viento seguía azotándonos como si la propia montaña se alzara en contra nuestra. Cuando logramos recobrar el aliento, miramos a nuestro alrededor, solo para encontrar al caminante desvaneciéndose en la niebla, como un espectro que regresaba a su morada en lo más profundo de las montañas. Su risa aún retumbaba de forma siniestra cuando su figura era ya un recuerdo en nuestras mentes. Nos encontrábamos en medio de la tormenta, desorientados y exhaustos, sin saber qué hacer para regresar al pueblo. La montaña parecía haberse convertido en un laberinto impenetrable y hostil.
Nos reunimos como pudimos y tratamos de encontrar una ruta segura de vuelta, pero cada paso era una lucha contra la nieve y el viento. Nos sentíamos atrapados en un mundo irreal, como si el caminante nos hubiera llevado a una dimensión de pesadilla donde la muerte misma acechaba en cada rincón. Con el pasar de las horas, la desesperación nos abrazó con fuerza. Nuestra única esperanza era encontrar refugio y esperar a que la tormenta pasara. Tras un arduo esfuerzo, conseguimos llegar a una pequeña caverna que nos ofrecía algo de protección contra el frío glacial y el viento huracanado. Allí, hundidos en la oscuridad de la cueva, con el sonido del viento aullando en nuestros oídos, nos dimos cuenta de lo cerca que habíamos estado de la muerte. Los compañeros perdidos en la niebla, la advertencia del caminante y el encuentro con ese ser sobrenatural habían dejado una marca profunda en nuestras almas. Pasamos una larga y angustiosa noche en la cueva, enfrentando nuestros miedos y nuestras culpas. Con la llegada del amanecer, el viento y la nieve finalmente amainaron y salimos de la caverna. Empecé a buscar el camino de vuelta, desesperado por sacarnos de allí. Por suerte, rápidamente logramos encontrar nuestro camino de regreso al pueblo, con el corazón lleno de temor y respeto por la leyenda alpina que acabábamos de encontrarnos cara a cara. Al llegar al pueblo, preguntamos por el resto del grupo, al no saber nada de ellos, dimos el aviso. Con el amanecer, los rescatistas llegaron al pueblo y se movilizaron para buscar al grupo perdido. El resto de compañeros, aquellos que habían decidido desafiar al caminante de las cumbres sin aceptar mi oferta de guiarlos, sufrieron un destino sombrío. Lamentablemente, solo encontraron a 2 sobrevivientes, aterrorizados y con el alma destrozada por la experiencia. Los cuerpos de sus compañeros caídos fueron recuperados en las faldas de la montaña, y la noticia de la tragedia se extendió por el pueblo. Entre balbuceos, los alpinistas narraban cómo un espíritu maligno los arrojó hacia atrás, quedaron separados y desorientados en medio de la densa niebla y la tormenta de nieve que azotaba la montaña. Sin un guía experimentado que los condujera de regreso, se vieron enfrentados a los peligros implacables de las alturas alpinas. La niebla les dificultó ver el camino, y la resbaladiza nieve los hacía perder el equilibrio constantemente. La tormenta de nieve, cada vez más intensa, les robó la visibilidad y la orientación, sumiéndolos en la oscuridad y la confusión. Los intentos por reunirse y encontrar el camino de regreso al pueblo fueron en vano, y los ruidos de la montaña, combinados con el aullido del viento, amplificaban su miedo y desesperación. La leyenda del caminante cobró vida frente a sus ojos, alimentando su terror mientras luchaban contra la naturaleza implacable y el espíritu vengativo que había sido desatado. Finalmente, 2 de ellos lograron encontrarse, pero fue una reunión desgarradora. Descubrieron que el resto de sus compañeros habían caído por un precipicio durante la tormenta y habían perdido la vida. La tragedia y el horror se apoderaron de ellos, y ahora, aún más atemorizados, intentaron desesperadamente buscar una ruta de escape. Su ascenso imprudente y su arrogancia los habían dejado atrapados en una situación cada vez más peligrosa. La nieve y el viento seguían azotándolos sin piedad, y la noche les parecía interminable. Finalmente, tras horas de esfuerzo y desesperación, encontraron un pequeño refugio, donde esperaron, temblando de frío y con el corazón lleno de angustia, hasta que la mañana trajo la luz del día y al equipo de rescate. Todo ello caló hondo en el pueblo, aumentando la creencia en la maldición del caminante de las cumbres. Mi corazón estaba lleno de gratitud por haber sobrevivido a esa terrible experiencia,
pero también estaba colmado de respeto y temor por la leyenda del caminante de las cumbres. Desde entonces, nunca más he intentado guiar a nadie a las cimas más altas de esas montañas sin advertirles sobre los peligros que acechaban en las alturas, en los oscuros rincones de la montaña, donde los espíritus antiguos protegían celosamente su dominio. La leyenda del caminante de las cumbres perdura, y cada vez que escucho el viento aullar entre las montañas, no puedo evitar sentir que susurra una advertencia, recordándome la importancia de respetar la majestuosidad y los misterios que yacen en lo más profundo de las montañas alpinas. La leyenda del caminante siguió siendo transmitida de generación en generación, y nadie volvió a subir a las cimas más altas sin la guía y protección de alguien que conociera las montañas como la palma de su mano, no se lo permitían. El misterio del caminante de las cumbres se convirtió en una advertencia real sobre los peligros ocultos que acechaban en lo más profundo de las majestuosas montañas alpinas.